Cordial saludo, mi nombre es Kerry Beltrán del programa de Ingeniería en Sistemas en ANAT. En esta oportunidad estoy desde el curso de Administración de Bases de Datos en la fase 5 de evaluación. Nuestro grupo está conformado por mi persona, que es el hermano Beltrán Vivas, y Juan José Arias Albi. Nuestro número de grupo es el Rayal Piso 33. Bueno, para este caso, la seguridad en la base de datos, un pilar fundamental en la protección de la información empresarial como tal, ¿sí? Y bueno, la protección de base de datos se ha vuelto crucial para entidades que manejan información y datos sensibles, los cuales se deben preservar. Por lo tanto, el Reglamento Europeo RGPD exige que las compañías implementen medidas para la protección de la privacidad y la integridad de los datos, valga la redundancia. La seguridad debe ser un enfoque integral alineado con cada uno de los riesgos específicos, ¿sí? Porque, por decirlo así, cada uno de los respectivos roles deben estar asignados previamente, por decirlo así, en el caso de la metodología, bueno, metodología, o por decirlo, el enfoque CRUD, el cual es crear, editar, borrar o en su defecto actualizar, sí, y dependiendo del rol asignado puede desenvolverse más de acuerdo si en el caso de una base de datos dentro de una aplicación o cualquier entorno, por decirlo así, sí. Entonces, este artículo explora como tal las estrategias de seguridad relevantes en ambientes corporativos, destacando tecnologías clave en el cumplimiento normativo y buenas prácticas ilustradas a través del caso de nueva venta. Continuamos. Bueno, metodologías o desarrollo del tema según sea el caso, ¿sí? En este artículo, el análisis de la administración de bases de datos y la protección de la información utilizado es a través de la fuente Martín González o Sigares, ¿sí? Se levantan conceptos de herramientas esenciales para el mejoramiento de la seguridad, enfatizando el cumplimiento de la norma, como la mencioné anteriormente, RGPD, y se contextualiza como tal la investigación en el caso de Nueva Data, lo cual permite aplicar conceptos teóricos en situaciones prácticas como tal, ¿sí? Para este caso, perdón. Bueno, las acciones o técnicas a desarrollar se examinan a través de las tecnologías de la seguridad relevantes como cifrado UTD y la gestión de acceso RBAC. Bueno, acciones organizativas incluyen políticas internas como la capacitación del personal y marcos de acuerdo a la gobernanza, de acuerdo a la norma RGPD que la mencioné con anterioridad. Y restos en la nube se evalúan los beneficios y riesgos de transferencia de base de datos a la nube, destacando aspectos de control y disponibilidad como tal, ¿sí? Este enfoque integral proporciona un marco panorama actualizado sobre seguridad en entornos cooperativos como tal. Bueno, en la siguiente diapositiva mi compañero estará explicando más a fondo esta metodología y pues yo estaré también explicando la aplicación perdón, el formulario detalle maestro más adelante, dado que pues un compañero se le presentó un inconveniente y no pudo realizar dichas diapositivas. Gracias. Continuamos con la discusión. Sabemos que la protección de la base de datos es uno de los campos más esenciales en la gestión de sistemas de la información. Particularmente es un escenario donde pues, el volumen, la sensibilidad y el valor de los datos han llegado a niveles nunca antes vistos. Hoy en día, tanto entidades públicas como privadas se encuentran constantemente amenazadas por acceso no permitido, pérdidas de información, modificación o eliminación de los datos, que los llevan a una situación que requiere la gran adopción de métodos organizados que fusionen tanto controles técnicos y organizativos para garantizar así la privacidad, la integridad y la accesibilidad pues, a la información. Tal como señala Martín González, dice que la administración segura de la base de datos no puede ser tratada como una función secundaria, sino que debe asumirse como una responsabilidad estratégica en toda la organización. Empezamos entonces con los componentes diciendo que uno de estos es la protección de base de datos, está puesta en marcha de los sistemas de control de acceso. ¿Sí? En este contexto tenemos el modelo de control de acceso basado en roles, donde pues a medida del tiempo ha ganado gran popularidad y dándonos a entender que este permite otorgar permisos basándose en funciones concretas dentro de la entidad. ¿Sí? Es decir, que este modelo no solo facilita la gestión de privilegios, sino que también contribuye el principio del mínimo privilegio, reduciendo entonces los riesgos de exposición de estos datos sensibles. No obstante, pues es necesario la configuración de estos permisos por medio de los recursos tecnológicos, es decir, sino que también es necesario un análisis continuo de lo que son las políticas de acceso, dado que dentro de las organizaciones pues, pueden provocar fallos de seguridad si no se actualizan los roles de manera constante. En la empresa Nova Data, pues teníamos un rol como lo era el de rol HR confidencial, donde pues se tenía, o este rol solamente tenía acceso a la información de recursos humanos, mientras que en otros perfiles, como los de administrador de sistemas o incluso los de auditores, sí deben tener o estar restringidos para otras funciones. Eh, Otro aspecto importante es los protocolos seguros como el SSL, TLS, ¿sí? Estos garantizan la transmisión cifrada entre usuarios y servidores. Es decir, que estas tecnologías deben aplicarse de forma complementaria, no como mecanismos aislados, ya que su eficiencia depende de una arquitectura de seguridad coherente. No obstante, la utilización de cifrado también debe ser complementada con una correcta administración de las llaves pues dando así que la vulnerabilidad de este elemento puede poner en riesgo toda la estrategia de resguardo. Otro aspecto clave sería la máscara de datos. ¿Sí? Esta es utilizada en desarrollo, en entornos de desarrollo o en testing para proteger entonces la información real sin comprometer toda la estructura de los datos. Es decir, que esta técnica permite que los desarrolladores trabajen con datos representativos sin acceder a los valores reales, evitando entonces las exposiciones accidentales o incluso intencionadas. Otra de los aspectos claves es la utilización de instrumentos. ¿Sí? En este caso, pues, estudiamos el Oracle AlgaBow, que es un software que registra las operaciones efectuadas en la base de datos en tiempo real, incluyendo entonces los accesos no autorizados y las consultas de irregularidades o modificaciones en las configuraciones. Este tipo de sistemas de monitoreo son esenciales para implementar una política de detección temprana que anticipe entonces los incidentes y reduzca sus efectos antes de que se conviertan en eventos críticos.
La protección de datos no solo se basa en tecnologías, sino también en la aplicación de políticas dentro de la organización. En estas políticas sobresalen lo que son la conservación de datos y que se deben establecer periodos de conservación que estén en consonancia con los objetivos y tratamientos. La falta de políticas claras como la retención puede derivar en sanciones como almacenamiento injustificado de la información personal o exposición prolongada. Y por otro lado, pues se pone en la formación para los empleados es esencial, ya que se pone en riesgo la seguridad con los trabajadores y se ignoran los peligros vinculados a sus acciones. Finalmente, es importante o es crucial tener en cuenta el contexto actual de las bases de datos, ya que están evolucionando progresivamente hacia la nube, generando entonces así retos en términos de seguridad. Es decir, que convierte en esencial implementar estrategias de seguridad, cero confianza y utilizar instrumentos como el cifrado de alta intensidad y autenticación de múltiples factores y de sistemas de protección de fuga de datos dentro o en la nube. Bueno, continuamos con descargar en Oracle API una aplicación web progresiva con un formulario maestro de detalle que sea instalable, ¿sí? Bueno, primero que todo iniciamos dentro de la plataforma con nuestras credenciales de acceso, le asignamos como tal el área de trabajo, el nombre de usuario y su respectiva contraseña, iniciamos sesión. Bueno, después de este paso, nos dirigimos al apartado de crear, el creador de aplicaciones como tal, y una vez ingresado acá, ubicamos el botón como tal, el de crear, ¿sí? Bueno, una vez esto definimos el nombre con el que va a contar la aplicación, pero antes de crearla, vamos a aparecer debajo del botón de crear la aplicación. Nos vamos a, bueno, para este caso el nombre que hemos definido se va a llamar formulario maestro de detalle como tal, pero antes de crear la aplicación como tal, nos vamos a usar el asistente para crear aplicaciones, ¿sí? Bueno, ahora seleccionamos la primera opción que nos aparece, es decir, instalar la aplicación web progresiva como tal, y nos permite darle a la aplicación la capacidad de instalarse. ¿Esto qué nos quiere decir? En pocas palabras, lo que nos permite, ya sea el uso de un cliente o de un usuario, cuente con una experiencia significativa a la hora, ya que asemeja una aplicación preinstalada desde una tienda de aplicaciones como la App Store o la Google Play, sí, como tal. Bueno, le damos crear y ahora nos desplegamos cada uno de los entornos que encuentran disponibles como tal, una vez ya le dimos crear la aplicación, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos para la parte de componentes compartidos como tal. Continuamos, nos dirigimos al apartado de seguridad y le damos esquema de autenticación. Luego de ello seleccionamos las cuentas de Oracle Apex y ahora nos desplegamos cada uno de los entornos que se encuentran disponibles. Para este caso, el tipo de esquema lo vamos a dejar sin autenticación, ya que nos va a permitir, por decirlo así, cualquier usuario sin excepción puede acceder a dicha aplicación como tal, ya que no va a requerir credenciales de ningún tipo y, por decirlo así, va a ser pública como tal, ¿sí? Bueno, aquí aplicamos cambios y nos devolvemos esto para la aplicación. Bueno, seleccionamos la siguiente, bueno, por decirlo así, opción, correr aplicación y verificamos los pasos realizados con anterioridad, ¿sí? Tenemos el formulario de maestro de detalle como tal y tenemos las dos opciones, tanto la parte instalable y pues no body es como tal, el sin acceso, quiere decir que no vamos a requerir credenciales como tal. Para iniciar, sí, volvemos al entorno inicial dentro de la aplicación y seleccionamos crear página, y seleccionamos el formulario maestro de detalle y siguiente, ¿sí? Seleccionamos nuestra preferencia, el tipo de formulario que deseamos realizar como tal, apilados en paralelo o en desglose como tal, ¿sí? Y le damos siguiente. Bueno, para este caso lo seleccionamos como apilados. Ahora definimos esto, el número de la página, el nombre, historial de trabajo. Y bueno, para este caso vamos a trabajar con la tabla maestra de empleados y la tabla de detalle va a ser el historial de trabajo como tal, ¿sí? Por decirlo así, en el caso que podemos seleccionar como tal a un empleado de dicha tabla, se podrá evidenciar los registros asociados con el historial de trabajo como tal, ¿sí? Definimos el origen de los datos que vamos a seleccionar en la tabla maestro como tal y le damos siguiente. Definimos la clave primaria, la cual va a relacionar con la tabla de detalle, pero en este caso no, perdón, como no es compuesta como tal la tabla, solamente elegimos Employee ID, ¿sí? Le damos siguiente, ahora definimos la tabla, perdón, la tabla detalle como tal, la cual va a ser el historial de trabajo, le asignamos su respectivo nombre, y acá, bueno, acá en este caso como cometimos el error, pero ya lo podemos solucionar. Lo que pasa es que al elegir la tabla historial de trabajo es una cuenta con una llave primaria compuesta, ¿sí? Entonces, por decirlo así, habíamos seleccionado solamente esta clave primaria, pero al ser compuesta, los datos como tal no nos estaban siendo arrojados al hacer el momento de la consulta o, por decirlo así, aplicar el filtro, ¿sí? Lo podemos solucionar y bueno, y los datos relacionados que están entre la tabla maestra y la tabla de detalle como tal, que es Employee ID y Employee ID, ¿sí? Y creamos la página. Y bueno, esta es la vista del celular como tal, acá la podemos instalar como tal, desde esta es la ventana del navegador, la instalamos y la verificamos directamente en las aplicaciones instaladas del dispositivo, ¿sí? Acá podemos ver la vista del celular móvil, acá la tenemos como vista de cuadrícula y acá como vista de una sola fila como tal y los 112 registros que tiene la tabla empleado como tal, ¿sí? Bueno, aplicando lo aprendido, bueno, para este caso eh, decidí tomarle las respectivas capturas, perdón, las respectivas capturas a cada uno de los resultados arrojados, dado que pues como contamos con la base de datos que nos proporcionó la universidad, bueno, dentro del curso, entonces por decirlo así hay un número limitado de búsqueda, entonces por lo tal, estos fueron los únicos 4 registros arrojados dentro de todos los que hay, ¿sí? Acá como podemos ver el nombre plegado y el registro, ¿sí? Como tal el fin de la contratación, el nivel de trabajo, perdón, el que está asociado y el nombre de departamento como tal. Si queremos hacer algo de filtrado o algún tipo, le damos acciones, filtrar información y pues seleccionamos ya sea
el líder del departamento, o como tal, por decirlo así, si sabemos a qué idea de trabajo está asociado, lo vinculamos como tal, y eso sería todo, ¿sí? Bueno, en conclusiones, el despliegue de aplicaciones web progresivas en Oracle APIs con un formulario maestro de detalle instalable representa no solo un avance técnico en términos de usabilidad y disponibilidad, sino también que una oportunidad para implementar un enfoque integral de protección de datos conforme a la norma RGPD o también la HIPAA, la cual cuenta con la protección de información sensible, ¿sí? Y para mantener la resguardada la información de la integridad de sus datos, tanto de terceros como no autorizados, ¿sí? También existen otros métodos aplicables como el cifrado de datos de tránsito, como en el caso de una VPN o seguridad de capa de transporte, TLS o capa de stop seguras, SSL, ¿sí? Y la autenticación de multifactor que contiene varias capas al acceder que un usuario que haga acceder, por ejemplo, en el caso de una base de datos, para una vez ingresadas sus credenciales, tendrá que contar ya sea con una huella dactilar, un segundo PIN o un reconocimiento facial para poder ingresar a esta como tal, ¿sí? Y también cuenta con la gestión de identidades y acceso IAM, la cual es la asignación y el nivel de privilegios, ¿sí? Como tal, como lo hacíamos en la perdón, en la fase anterior, la cual le aplicamos la funcionalidad CRUD, la cual nos permite tanto crear, leer o actualizar y en su efecto borrar datos una vez asignados los roles dentro de esto, ¿sí? Y también, gracias a las tecnologías como el blockchain y la inteligencia artificial, podemos mejorar cada una de estas seguridades dentro de la base de datos. Muchísimas gracias por su atención.